Primero que nada, detesto a Viacom con todo el peso de mi alma. Es una empresa avara, corrupta y que se dedica a implantar antivalores y mensajes subliminales satánicos a los jóvenes americanos. Pero al menos puedo decir que al inicio de sus días estaban disimulando esa agenda, contrario a la fecha presente. Nickelodeon fue de hecho la primera empresa dedicada a los cartoons originales. No me gustaba su estilo hip hop noventero, pero sí que me gustaba su espíritu de innovar y diversificar su repertorio de estilos en cartoons, muy parecido al de Cartoon Network. Doug fue la primera de sus series. La considero algo básica, en el sentido de que es un sitcom normalilla. Si por normalilla entiendes que tengan pieles de arcoíris y el protagonista sea un autista, dejaba lecciones de vida muy bonitas, pero nunca sentí que fuera de una forma pragmática o increíble. Añade el hecho de que las secuencias de sueño de Doug podían volverse irrelevantemente largas y que el romance de caricatura era frustrante, y te queda una caricatura bastante promedio. The Ren and Stimpy Show tomó todo lo que hacía a las viejas caricaturas de Warner y lo llevó a niveles histéricos. Fue una especie de pionera en el humor más absurdo de caricatura y en el humor adulto sutil en series animadas para infantes. Buen soundtrack, fantástico dibujo y un humor absurdo pero elocuente. Antes de que hubiera un SpongeBob, hubo un Rugrats, y muy parecido al anterior mencionado, la razón de por qué cautivó fue porque poseía un concepto y composición muy originales. Era un show sobre bebés, pero al mismo tiempo no era un preescolar, pues tenía situaciones salidas de tono, y a veces hasta un aire extraño y perturbador. Aspectos que con el avance de la serie se fueron perdiendo, probablemente para no ahuyentar a los padres de familia, que estaban dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero por la franquicia. Otro caso de cómo lo mainstream te vuelve mediocre con el tiempo. Rugrats The Movie conservaba todo aspecto positivo de las primeras temporadas, esta vez agregando un toque enternecedor, e incluso riesgos debido a que los personajes están en una situación peligrosa y real, en la que realmente pueden morir. Pero Rugrats in Paris, The Movie, fue indudablemente la mejor. No solo es al menos 5 veces más enternecedor que la anterior, sino que no solo se trata sobre una aventura, es una película que lleva consigo un tema constante y un mensaje sobre un problema emocional como el de no tener madre. Encima de eso, ¿habías visto otra película con bebés piloteando un peligroso mecha causando destrucción en la ciudad de París? ¿Tienes una idea de lo asombroso que suena esa descripción? Es por esto que me gustaba Nickelodeon. Llegaba a un punto en que estabas presenciando una situación increíblemente específica y alocada que solo podía darse en Nickelodeon. Qué mal que después de este punto, la serie se convirtió en un cash grab sin remedio. No solo las temporadas posteriores con cambio de intro y nuevos personajes no eran más que aventuras genéricas, sino que sus posteriores spin-offs perdían el punto de lo que hacía la serie tan buena. No había aspecto enternecedor, ni un mensaje claro, ni siquiera ese aspecto perturbador de las primeras temporadas. Encima de todo, la volvieron marketing para los bebés y los adolescentes hormonales. Y este es un aspecto de por qué también nos desagradas Nickelodeon. Rocko's Modern Life, sucesor espiritual de Ren and Stimpy, era como una versión algo más light de esta última, pero aún con montones de humor rojo y smears, con dibujos graciosos, bastante ingeniosa con el humor, aunque también con poco más que expandir fuera de eso. Real Monsters es esencialmente esa aura perturbadora de Rugrats, de la que hablaba en un inicio, no muy diferente a este último. Me gustaba mucho la atmósfera fúnebre, así como su buen uso de la música. Kablam, ese patito feo que Nickelodeon quiere ocultar que alguna vez existió, por alguna extraña razón. Para un público infantil es entretenida e inofensiva, pero para un público mayor es bastante random e irrelevante. Hey Arnold, una de las series estrellas del canal. En una época en la que Nickelodeon se dedicaba más que nada al humor absurdo, Arnold resultó por ser mucho más seria, madura y enfocada. Tiene algunos de los mensajes más trascendentales de la cadena, y a pesar de que considero al Estados Unidos noventero, época que buscaban representar como una puta desgracia que se acercaba más y más al progresismo y a su propia destrucción, Hey Arnold hace un buen trabajo en ser lo más optimista posible, sin dejar de ser realista y evadir verdades crueles. Su película posterior, sin embargo, no es tan buena. Incluso los creadores confesaron que esta idea era para un episodio y no para una película. No querían hacer la película, pero ya que Nickelodeon los estuvo presionando constantemente, tuvieron que agregar un montón de relleno, resultando en un ritmo bastante inconsistente.
Veremos cómo le irá a su nueva película, la cual sí estaba planeada para ser película desde hace mucho, The Angry Beavers. A pesar de ser otra caricatura de humor absurdo de la época, Nickelodeon estaba haciendo un gran trabajo en diferenciarlas en tono, y que éstas no se sintieran como clones de las otras. Angry Beavers en particular, con más énfasis en elementos hiperrealistas y referencias culturales de la época. Cat Dog. Esta era otro concepto bastante creativo de la cadena. Cartoon de humor sobre unos siameses que sufren de discriminación en un pueblo barrio bajero. ¡Wow! Me pregunto cómo reaccionarían los medios si un concepto así se realizara en nuestros tiempos. Y no era tu típica caricatura, con un protagonista diferente que sufre de discriminación, el cual es especial y termina siendo un copito de nieve que todos deberían adorar. En realidad, los dos personajes principales estaban llenos de defectos, que hacían de su discriminación en parte algo justificable. Por otra parte, no solo el humor y las resoluciones podían llegar a ser algo crueles y crudas, sino que dichas resoluciones negativas se daban debido a estos mismos defectos de los personajes, haciendo más satisfactorio el que llegara a haber resoluciones positivas. Si lo piensas desde esta perspectiva, esta caricatura era bastante única e inteligente. Trataba de algo serio con un humor adecuado y nunca cayó en un discurso victimista. Y miren, Ginger y The Wild Thornberrys eran la antítesis de lo que acabo de mencionar. Eran conceptos bastante simplones, es decir, ambas se caracterizan por el hecho de que no tiene sentido que sean caricaturas. Una es una novela juvenil con dibujos feos en donde nada interesante jamás pasa, y solo se enfrentan a conflictos banales, y la otra es un documental de Animal Planet, tal cual. Seguro, la segunda al menos tiene un aspecto sobrenatural con eso de hablar con los animales, pero eso no la hace muy diferente a un documental. Al contrario, la hace más infantil y reminiscente a un documental escolar. Dejando de lado el cash grab de los Thornberrys con Rugrats. Por extraño que parezca, The Wild Thornberrys The Movie sí me parece algo mucho más decente. No solo es una historia en vez de un documental, no solo aprovechan más el aspecto de hablar con los animales, sino que incluso lo vuelven crucial, con riesgos y peligros. Así es como debió ser la serie entera y no solo la película. Y finalmente, llegamos a la crème de la crème, el peso pesado de Nickelodeon, por excelencia, su éxito más grande, SpongeBob SquarePants. La serie mezcló lo mejor del humor de Ren and Stimpy y Rocko's Modern Life. La hicieron de tal forma que fuera digerible y graciosa para absolutamente todo público posible, además de por sí, ser otro concepto bastante creativo y que se presta muy bien para el merchandising. Su película es incluso mejor, es una aventura en toda la extensión de la palabra, y posee un poderoso mensaje que aplica para todas las edades, que incluso en series para adultos no es muy frecuente. Rocket Power es simplemente cringe. Con toda su terminología regional, problemas sosos, personajes embarazosos, y con un trabajo técnico extraño que no aprovechaba ni el tono ni la temática de la serie, la cual se suponía era de acción y deporte. Olvídenlo. The Fairly Odd Parents. Mi opinión sobre esta serie ha cambiado dramáticamente con el tiempo. Si bien antes la consideraba una buena serie, ahora la considero una excelente serie y me atrevo a decir que es de las mejores del canal. Al menos sus viejos episodios. En retrospectiva, de todos los Nicktoons de la época, esta era la que poseía el humor más inteligente y sofisticado de todos. Tuvo humor de toda clase, humor político, humor con semánticas, humor con dinámicas, humor rojo, humor blanco, humor referencial muy bien cuidado, humor con, tú sabes, también referencias históricas. Y encima de eso, no solo era otro de esos conceptos frescos y originales al más estilo de otros Nicktoons, sino que también fue la que más mensajes positivos daba constantemente a los niños. Los nuevos episodios son una mierda, pero los antiguos son de lo mejor que existe en caricaturas infantiles. En épocas como las actuales, en donde los millennials son mocosos mal creados que tienen como 30 años. Especiales como el de La escuela se acabó o El cazador de canales me parecen muy importantes para nuestra época. Invader Sim fue otra caricatura con un humor inteligente, esta vez enfocada en la crítica social, lo grotesco, lo crudo y un poco en lo tierno y absurdo. A pesar de ser de las series más cortas del canal, es una de las series que más legado ha dejado. La cadena la trató muy mal por ser tan subida de tono, pero es fácil que un adulto llegue a amarla. Chalk Zone, parecido a Cat Dog, Fairly Odd Parents y Rugrats, es otro de esos conceptos originales de la cadena. Tristemente para Chalk Zone no fue ni de cerca tan reconocida como ninguna de las anteriores nombradas.
Es algo comprensible, debido a que en sí era una caricatura de aventuras bastante estándar, pero en efecto está algo infravalorada por el colectivo general. The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. La película con la que empieza la serie está llena de plot holes, glitches, resoluciones absurdas, pero extrañamente es algo disfrutable. Realmente me gusta el mensaje. Tengo un punto débil por los mensajes sobre paternidad y maduración. Para el caso, la misma serie puede ser descrita de la misma forma en que describo la película. Su CGI está algo gastado para nuestros tiempos, pero eso no quita que es una serie con malos y buenos episodios muy creativos, con un balance tirando a positivo. My Life as a Teenage Robot es una serie que me resultaba entretenida, pero no puedo dejar de pensar que algo de potencial desperdiciado hubo aquí. Si bien la serie era tu típico cartoon de salvar al mundo, pudo abarcar una variedad de historias más interesantes y con un humor más sofisticado, parecido que con The Powerpuff Girls, por ejemplo. Pero la robot adolescente nunca llegó a ese nivel. Si bien le he tirado muchas rosas a The Fairly Odd Parents, no tengo muchas cosas positivas que decir de Danny Phantom. Típico trío de la época, chico, chica, negro nerd, bastante molestos en personalidad. Son adolescentes hormonales con problemas estúpidos de adolescentes después de todo, y con un romance que sinceramente me importaba 3 quilates de verga. Lo que salvó a la serie de ser una mierda, sin embargo, fue todo lo que concernía a desarrollar el concepto. Villanos como Blood o Ember tenían trasfondos lo suficientemente interesantes como para que te importaran sus resoluciones. Qué mal que al final apesta. Avatar, The Last Airbender. Contras, resoluciones convenientes y conceptos desaprovechados. Pros, tenía una atmósfera y un mundo muy bien construido que combinaba culturas asiáticas. A pesar de ser un western anime, no se sentía como un tryhard wannabe del anime. A diferencia de lo que serían muchos anime de su género, su relleno era más soportable. Le importaba desarrollar a los personajes, y en general tenía un buen trabajo técnico y un lore interesante. Es una buena serie, aunque es una lástima que su secuela sea Pandering Progresista Social Justice Warrior, que tiene un ritmo caótico apresurando 5 resoluciones por capítulo mientras te avientan triángulos amorosos innecesarios que solo vuelven más caótico el ritmo de la serie y más retardadamente emocionales las acciones de los personajes. El Tigre, The Adventures of Manny Rivera, tiene un excelente escenario, porque está basada en el norte de México, lo mejor que tiene México, lo que hace que por automático tenga un mundo creativo, colorido y entretenido. Fuera de eso, me gusta mucho el humor del señor Gutiérrez. Es un humor blanco bastante inofensivo, pero dinámico. Por el lado negativo, siempre encontré medio ridículo, aún para estándares de caricatura, ese intento de ambigüedad moral que le querían dar al protagonista. Para más información, ver mi video de las Tortugas Ninja. La única actualización que haré aquí es que la serie iba bastante bien, como una serie básica de acción, pero le ocurrió lo que a todas las demás. Empieza bien, pero una vez que se deshacen de Shredder, pues ya no hay mucho rumbo que digamos, ni foco tampoco. Nada interesante por hacer, ¿sabes? Aburrido. Y eso es todo. No me pienso extender con la época posterior porque es la era oscura del canal, y poco hay que decir de las simplonerías que hacían. ¿No me creen? ¿Quieren que lo intente? Me encanta el estilo gótico, pero el humor es básico. No tiene nada de lo que hace es resaltar a las series con estilo gótico, y la animación es un Adobe Flash patético. ¿Por qué debería importarme las aventuras genéricas y con CGI pasado de estos animales? El día a día de unos gatos, sin nada por resaltar. Serie super cringe de una familia salvando el mundo. Serie sobre literalmente 2 pendejos molestos, sin nada positivo que contraste con sus defectos. Serie sobre otro pendejo molesto, siendo molesto todo el tiempo. Otra serie sobre un pendejo molesto. Y otra serie del mismo creador sobre otro pendejo molesto. Otra serie sobre un pendejo molesto y su mascota que es un pendejo molesto. Esta era bien podría ser llamada la era Nickelodeon de los pendejos molestos. La única excepción que haré será con Mighty B, que si bien es otra serie sobre una pendeja molesta, al menos es una pendeja molesta que también posee cualidades positivas. Y a diferencia de los insomnios como la serie de los gatos o la familia Cringe, la serie podía ser bastante surreal en ocasiones, tal y como las viejas caricaturas del canal. No es buena pero tampoco es mala. Eso es todo con Nickelodeon. Estaré esperando su opinión.